Bueno, vamos a parar porque tenemos que saludarle ya a Daisy. Ella ahora va a tener una super entrevista con el cónsul paraguayo, así como habíamos mencionado hace rato. Así que sin perder más tiempo, Daisy, estamos contigo. Así es, Silvia, seguimos disfrutando aquí de Marina del Rey, 56 de las 8 de la mañana aquí en Los Ángeles. Y les quiero contar que hay un producto estrella, un producto fenomenal de Banco Familiar, y esto es especial para las personas que viven en el exterior. Banco Familiar tiene justo lo que necesitas, pensando en vos, te da la opción de abrir tu propia cuenta digital donde quieras y cuando quieras, estés donde estés. La apertura de la cuenta lo podés hacer vos mismo ingresando a www.familiar.com.py o descargando la app de Banco Familiar. Selecciona la opción cuenta digital, seguí los pasos y listo. Entérate más llamando al 0800 11 33 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos. Y ahora con nuestro banco predilecto, que por supuesto nos acompaña aquí desde Los Ángeles, ya está más que listo para conocer mucho más de la vida de los paraguayos. Cónsul General Roberto Benítez, buena mañana, ¿cómo le va? Hola Daisy, buenos días, bienvenida a Los Ángeles, qué gusto tenerle a ustedes, a tu programa y bueno, a tu disposición. La verdad que felices, cónsul, que también nos reciba, podamos compartir y podamos disfrutar un poquito de las vivencias, porque la verdad eso se siente cuando llegamos acá. Ya de hecho nos codeamos, hablamos con varios paraguayos. Con ella, ¿usted cómo le trata a Los Ángeles? Muy bien, no me puedo quejar, es una ciudad hospitalaria. Como sabrán, su especialidad es justamente el turismo, el entretenimiento, y es una ciudad acogedora desde ese punto de vista, así es que perfecto. ¿Hace cuánto que están? Cumplí 3 años la semana pasada al frente del consulado. Genial. Bueno, sé que hay varias autoridades también ahí trabajando con usted. ¿Y cuántos paraguayos residentes aquí? Y aproximadamente tenemos 4.000 en esta zona. Lógicamente no es una cifra exacta porque no hay mucha gente que se quiera registrar, que quiera anunciar que esté por aquí, en fin, pero estamos, digamos, en esa suma. Y dentro de ese número, ¿a qué apuntan estos paraguayos? ¿A qué rubro? ¿A qué área? La mayoría gente que vino a trabajar, a buscarse un futuro mejor, a tener mejores ingresos, enviar también sus familiares. Hay otro sector que es el sector estudiantil, digamos, gente que viene a prepararse, gente que viene a hacer estudios universitarios, maestrías, posgrados, fantástico. O sea, tenemos una linda mezcla y también tenemos gente de primerísimo nivel, docentes universitarios, es decir, gente que viene y está dando cátedras en universidades americanas. O sea, tenemos de todo. Genial, qué bueno ese grupo de estudiantes, de maestros que de hecho habrán pasado por el Centro Cultural Paraguayo Americano, habrán hecho los cursos, habrán terminado todas las clases y luego se animaron a venir aquí a Los Ángeles. Entonces aprovecha como esta gente paraguaya que elige vivir aquí hablando un inglés perfecto, y eso lo vamos a tener gracias al Centro Cultural Paraguayo Americano, que también nos permite estar aquí, cónsul. Bueno, en lo que respecta a materia comercial, ¿qué le vendemos nosotros como paraguayos a Los Ángeles y viceversa? ¿Qué consumimos de ellos? Nosotros principalmente estamos exportando aquí productos agroindustriales, aceites, oleaginosas, azúcar orgánica. Ahora estamos en tratativas, el gobierno está en tratativas para incorporar el rubro de la carne al mercado de los Estados Unidos. Por las informaciones que se propagan, hay muy buenas noticias. Los técnicos estadounidenses que fueron allá a revisar, a inspeccionar los frigoríficos, vinieron muy bien impresionados, por lo tanto está en buen camino, y dentro de poco vamos a sumarle la carne. Aunque a ustedes seguramente le va a ser difícil creer, vendemos muchísima hierba. Vendemos hasta cocido. Sí, Quería saber. El tereré está y el cocido. El cocido. Ellos consumen nuestro cocido, pero lo consumen como energizante, como una bebida fría, ¿no? ¿Dónde se consigue? En supermercados. Hay una cadena de supermercados que se llama Whole Foods. Que ustedes, una cadena que hace poco, dicho sea de paso, compró Amazon, fue una de las grandes adquisiciones.
últimamente. Y allí encontrás tereré, encontrás cocido y se toma... Esa cadena de supermercados es justamente caracterizada por vender productos saludables. Sí. O sea, la gente que quiere comer sano va a ese supermercado y ahí encuentra nuestra hierba, nuestro tereré, nuestro cocido. Genial, y consume lo nuestro, lo bien paraguayo. Me gusta eso desde el lado comercial y desde el lado de la promoción. ¿Cómo está Los Ángeles? Viste que famoso el que viene de afuera, y esto me dice también la agencia con la que trabajamos de viaje turismo, me dice, se elige siempre Miami, se elige siempre New York, y Los Ángeles como que queda ahí un poquito, pero ya con todo lo que le estamos mostrando seguro que va a cambiar este panorama. Pero es así, siempre como que queda en segundo plano. Sí, seguramente por una cuestión de conectividad, digamos, aérea, porque llegar a Miami es mucho más rápido y más fácil. Pero eso no implica de que Los Ángeles es que esté rezagado, digamos, en la ruta turística paraguaya. Muchísimos paraguayos a diario llegan aquí, en proporción a lo que es nuestra cantidad de habitantes. Pero convengamos que es una ciudad mucho más cara también. Sin dudas. Mira, no solamente para nosotros, para ellos mismos. Los Ángeles es la segunda ciudad más cara de los Estados Unidos. Genial. Bueno, y un punto que ya usted tocaba, dentro de estos 4.000 paraguayos, ¿cómo estamos con en los temas legales? Cada vez esto está más estricto, de hecho que hubo una notición, algo que no cayó bien para los inmigrantes, no solamente paraguayos, sino de todo el país, en lo que respecta a las reglas impuestas por Donald Trump. Nos afecta a todos, no, aquí no hay nacionalidad efectivamente, y hay un porcentaje elevado de compatriotas que no tienen sus documentos en regla, pero que habitualmente no tienen problemas para trabajar, para ir sus hijos a la escuela, en fin, no hay nunca hubo una rigurosidad extrema como la que en este momento el gobierno de Trump está aplicando. Por lo tanto, como consulado lo que hacemos nosotros es permanentemente a través de la página web que tenemos avisar de algunos patrones de conducta que... Bueno, así teníamos una entrevista increíble. Mañana vamos a seguir con esta entrevista realmente con el cónsul paraguayo, pero ahora tenemos que despedirnos porque se nos fue la hora. A las 11, obviamente, mañana nos encontramos acá en Mañana Plus. Chao, chao.